Dice así, capítulo 23, versículo 9, Vaydaber Hashem a Moshe lemor. Y habló Hashem a Moshe diciendo, Daber bnei Israel ve'amarta alehem, y tabo el haaretz asher ani noten lachem, ופסרתם את קצירה, והבאתם את עומר ראשית קצירכם אל הכהן. Le vas a hablar a los hijos de Israel y les dirás a ellos, cuando vengan a la tierra que yo les voy a dar y van a cortar la cosecha, me corrigen los que tienen libro en español, me corrigen, y van a cortar la cosecha y van a traer el homer, el primer homer de la cosecha al Cohen, el primer homer de lo que cortan. Dice Rashi Kadosh, Rashit Ketzirhem, el principio de la cosecha, nos enseña, dice Rashi, nos enseña que este corte, esta cosecha, va a ser la primera que corten. ¿Qué quiere decir? Que está prohibido cortar nada de la cosecha hasta que corten el homer, que es una medida. El homer se refiere a una medida y nos agrega, nos explica acá que no se refiere a no se refiere al primer campo que yo voy a cortar ese año, que van a traer como Omer Atenufá. Omer Atenufá era una medida de Omer que se sacudía. ¿Por qué? Porque eso se estableció un tiempo especial, el día 16 de Nisan, y a veces empezaban a cortar después de ese tiempo, porque todavía la cosecha no estaba lista. Omer, la palabra Omer que trae acá, no se refiere a un paquete de cosecha, como cuando dice en el Sefer de Barim, dice, y vas a olvidar el homer en el campo, sino que se trata de una medida determinada que es Asirit a Efá, es la 10ª parte de una Efá, y así ese es el nombre Omer, como encontramos en otro lugar, cuando habla del man, Vayamidu Baomer, que en el Sefer Shemot habla de que cada uno va a tomar una medida, y esa medida se refiere a Omer, un Omer por cabeza, dice en el Sefer Shemot. Y el Omer, como dijimos recién, es la 10ª parte de una Efá, que es otra medida, que aparece en otros lugares de la Torá, y que en otros lugares de la Torá la llama Isarón. El versículo 11 dice, Ve'enif et haomer livnei Hashem, lirsorhem mimaharat Shabbat yenifenu hakohen. Ve'enif et haomer van a sacudir el homer delante de Hashem para vuestra voluntad. Mimaharat Shabbat. Mimaharat Shabbat es, ¿qué se entiende? Mimahar es mañana, al día siguiente de Shabbat. Ahora Rashi nos va a explicar a qué se refiere, que no se refiere no se refiere a Moshe Shabbat, sino que se refiere al día siguiente de Yom Tov, el día primero de Pesach. Yom Tov la Torah lo llama Shabbat también. Y el Cohen va a sacudir este homer. Dice Rashi, Be'enif, Kol Tenufá, que trae la Torah, se explica llevar, traer y sacudir hacia los 4 puntos cardinales, levantar y bajar, y esto se puede ver en Rashi en el capítulo 7, o sea, más atrás, capítulo 7, versículo 34, ahí Rashi explica que esta tenufá, esta sacudida, ahí habla de sacudida de otra cosa, de las partes de un animal, me parece. Está hablando de los sacrificios al principio del Sefer Vayikra.
Y esta mitzvah de Tenufá tiene un significado místico que nos explica acá que esto evita los sufrimientos. Como dijeron nuestros sabios, uno lleva y trae, frena los malos espíritus. Así dice Rashi. Si no lo dice Rashi, no lo podemos decir. Que vienen de distintos lugares. Por eso se sacudía hacia los 4 puntos cardinales. Se sube y se baja para frenar el mal rocío. ¿Por qué? Porque el exceso de rocío, nosotros sabemos que en verano no llueve, ¿cierto? En verano tenemos rocío, pero dicen que una lluvia en verano no es una buena señal. Y por supuesto un exceso de rocío va a ser un exceso de humedad, y eso no es bueno tampoco. Aparentemente Akadosh Baruj Hu nos manda la medida justa de rocío que necesitamos. ¿Para qué? Para que las plantas crezcan como tienen que crecer. El versículo decía: para vuestra voluntad. Inta kribu, que mishpatase. Así dice Rashi. Si ustedes lo van a traer como es la ley, en el orden que está dicho aquí, entonces esto va a ser aceptado con voluntad, y va a ser algo que va a ser lo que Hashem quiere, lo que Hashem quiere que hagamos. Sigue diciendo Rashi: mi Maharata Shabbat. ¿Qué quiere decir? Al día siguiente del Yom Tov Rishon de Pesach. O sea, después del primer día de Pesach, al día siguiente, que es, si Pesach es el 15 de Nisan, esto es el día 16 de Nisan. ¿Por qué? Porque muchas veces, nos dice Rashi, muchas veces Yom Tov es llamado en la Torá Shabbat. Como está escrito, por ejemplo, en Hagasukot, que esto está más adelante en el versículo 39 de este mismo capítulo, dice: Vayom Rishon Shabbaton u Vayom Shemini Shabbaton. O sea que lo llama, los días de Yom Tov, lo llama Shabbaton. O sea, el lenguaje es Shabbat. Sheim ata omer. Y nos dice Rashi, porque si tú vas a decir que se refiere al Shabbat Bereshit, al primer Shabbat del año, no Shabbat del año, sino el primer Shabbat de lectura de la Torá, que como si fuera un sobrenombre a un Shabbat común, refiriéndose al primer Shabbat después de la creación del mundo, entonces yo no voy a saber cuál es ese día de Shabbat sobre el que estamos hablando, y tenemos muchos Shabbat en el año y no vamos a saber cuál es. Por eso mi Maharata Shabbat se refiere al día siguiente de Yom Tov, el 16 de Nisan. Yom Tov se refiere al primer Yom Tov de Pesach. El versículo 12 nos dice: Vasitem Bayom Vasitem Bayom Anifhem. Y van a ser el día que hagan estas sacudidas. Et Omer. Van a hacer el día este que hacen la sacudida del Omer. Van a traer Keves Tamim Ben Shenato, un cordero. ¿Cordero dice ahí la traducción? Sí. Un cordero íntegro de un año. Cordero íntegro quiere decir un cordero sin defectos, de un año, para el sacrificio de Olá para Hashem. El sacrificio de Olá es un tipo de sacrificios, hay muchos tipos de sacrificios: Hatat, Olá, Asham, Todá. Este sacrificio Olá, pero no vamos a hablar de eso acá, esto habla la Parashat Vaikra sobre los tipos de sacrificios. Dice Rashi, estamos en el versículo 12, ¿no es cierto? Vasitem Keves, van a traer el cordero. Este cordero no es uno de los 7 corderos que se traen en Musaf Ayom. Hay días que nosotros tenemos todas las tefilot que hacemos en el año, Shachrit y Minjá,
hay dos opiniones en la Gemara. Una opinión nos dice que las tefilot las establecieron los Avot HaKadoshim, Abraham, Isaac y Jacob. Abraham estableció Shachrit, Isaac estableció Minjá y Jacob estableció Arbit. No que cada uno hacía solamente esa tefilá, sino que la establecieron. Hay un versículo de la Torá que dice, por ejemplo, Isaac hablaba en el campo. Y hablaba es la Shon Tefilá. Así dice Rashi. Y entonces de ahí se entiende que él estaba haciendo Tefilá Minjá. Y también hay un pasuk que habla sobre Jacob, otro sobre Abraham. Entonces, los Jajamim dijeron que las Tefilot vienen frente a Abraham, Isaac y Jacob. El problema que tenemos con esta postura de la Gemara es cómo entra Musaf. Musaf no sabemos cómo entrar. Ahora, hay otra idea que dice que las tefilot vienen frente a los sacrificios, a los korbanot. Y entonces había dos korbanot, que eran el korban tamid, que es el korban permanente que se traía a la mañana y a la tarde, de la mañana frente a, ahora que por nuestros pecados no tenemos Beit Dash, en lugar de los sacrificios tenemos las tefilot. Entonces, por el korban tamid de la mañana y el korban tamid de la tarde, viene Shachrit y Minjá. Y por la quema de los restos de los animales, lo que no se comía y lo que no se quemaba en el momento, lo que se quemaba en la noche, por esto viene Arbit. Y los días de fiesta había Korban Musaf. Por este Korban Musaf tenemos la tefila de Musaf. Entonces había sacrificios que se llamaban Musafim, que son sacrificios agregados. Y nos viene a decir Rashi que este cordero del que está hablando aquí no es de los 7 corderos que se ofrendaban en el Korban Musaf, cuando había Korban Musaf. El Korban Musaf teníamos en Rosh Chodesh, teníamos en las fiestas, teníamos Musafim. Entonces, ¿y por qué va este cordero? Este cordero es una obligación que tiene que ver con el Omer. Una obligación especial que tiene que ver con el Omer que se traía ese día, al día siguiente de Pesaj. Y sus leyes son distintas a los otros corderos del Korban Musaf. Todo eso no lo dice Rashi, eso se los expliqué yo para entender de qué estaba hablando, porque si no, no íbamos a entender de qué hablábamos. El versículo 13 dice: Uminjato shene esronim solet belula bashemen ishe lashem reach nihoach benisko yain revid ain. Y la ofrenda minja, que es una ofrenda que se hacía con harina, son 2 décimas de sémola, creo que dice sémola ahí, con aceite, y esto es se le presenta frente a Hashem para que traiga un aroma agradable, y se echaba vino también, y 1/4 de hin, que no sé lo que es, dice ahí que es hin, la última palabra del versículo. In, bueno, entonces in es in. Está bien, ahora entendimos todos que es in. A ver, tal vez acá nos explique qué es in. A ver, dice Rashi: Uminjato, esta ofrenda que es de sémola, de Minjan Hazar, Abba y Maqueves. Esto va con el cordero. Todo sacrificio olá trae consigo vino y sémola. El vino, se rociaba el vino en una parte del Mizbeach, en un extremo del Mizbeach, del altar, y el aceite era la ofrenda, perdón, la harina, la sémola, la harina de sémola, esto es la harina, y esto se llama Minjat Nehasim, así se llama este tipo de ofrenda. Shene Esronim dijimos que eran 2 décimas. Las 2 décimas se aplican al mismo cordero. ¿Por qué? Acá lo aclara Rashi, porque en otro tipo de sacrificios, por cada cordero había 1 décimo. Y acá van 2 décimos con este cordero.
a ver si explica lo que es esto del Revit Aim. Dice, Benisco. No, yo tengo un poquito más ampliado Rashi, puede ser que ahí no lo explique, pero aquí yo tengo una ampliación de Rashi. Nos dice aquí que a pesar que la ofrenda es doble, la ofrenda de harina, la parte de vino no es doble. Y a ver si nos dice algo que es esto bien. No nos dice nada, pero si Dios quiere voy a tratar de averiguarlo y... a ver, déjenme ver si tengo aquí algo. Estamos en el versículo 13. No, un cuarto de in, me dice. Bueno. El versículo 14 nos dice, y acá nos habla del tema, hay un tema que no sé si ustedes alguna vez escucharon, sobre el tema que se llama Hadash, nuevo. Nosotros, hasta que no se trae el Corbán de Omer, en la antigüedad no podían utilizar la harina nueva, la harina de la cosecha nueva. La cosecha nueva se traía justamente en la época de Pesach. Y hasta que no se traía el Omer, el día 16 de Nisan, no se podía utilizar la harina nueva. Se tenía que utilizar la harina del año anterior. Entonces, nos dice acá nos trae la orden de la Torá. En el versículo 14 dice, Belejem, Bekali, Bekarmel, Lotogelu, Ad Etzem Ayomase. No van a comer el pan, ni semillas tostadas, ni semillas crudas, creo que dice ahí. Grano tierno, o sea, crudo no lo van a comer. Ad Etzem Ayomase, hasta este día, está hablando del día 16 de Nisan. Ad Abiahem et Korban Elokehem, hasta que traigan la ofrenda a vuestro Dios, Hukat Olam. Esto es una ley eterna, de Dorotehem, Bechol Moshbotehem. Una ofrenda eterna, una ley eterna para vuestras generaciones en todas vuestras moradas, en todos los lugares donde vivan. Entonces acá Rashi trae una duda, pero que creo que la contesta él mismo. Dice, Kali es harina que está hecha con el grano fresco y nuevo, que se llama Carmel Raj. El grano nuevo es muy tierno y húmedo también. Entonces lo tenían que tostar para secarlo, para poder molerlo, si no, no se podía moler. Por eso habla acá de semillas tostadas y de semillas frescas. Y Carmel dice son Kelayot Shekorim, bueno, trae un término Rashi en idioma, supongo que es francés o algo parecido. Son granos de la cosecha que están tostados y así de esa forma se pueden moler. En todas vuestras moradas, esto tiene que ver con la prohibición de comer estos granos nuevos, lo que se llama Hadash. Y discutieron los sabios de Israel. ¿Qué tenemos que estudiar de aquí? Si vamos a estudiar de acá que la ley de Hadash, la ley de nuevo, se tiene que cumplir también fuera de Eretz Israel, porque dicen todas vuestras moradas, en todos los lugares de residencia, en todos los lugares donde vivan. Pero hay quien dice que por cuanto que está escrito al principio de la Perashá, lo primero que leímos, el versículo 10, dijo, cuando vengan a la tierra, entonces, de ahí entendemos que solamente en la tierra de Israel. Y por cuanto que dicen todas vuestras moradas, ahora entendemos otra cosa más. Esto nos viene a enseñar que no se ordenó esta ley de nuevo de Hadash hasta que Yoshua conquistó Eretz Israel y hasta que se repartió la tierra entre las tribus.
Y cuando se terminó de conquistar la tierra y repartir todo, ahí empezó a regir esta ley. Usfartem lahem, el versículo 15. Y van a contar para ustedes mi maharat al-Shabbat, desde el día siguiente de Shabbat, mi yom aviahem et haomer, desde el día que traigan el Omer, a Tenofá, el Omer este que sacuden, Sheva Shabbatot, 7 semanas, Temimot tiene. Vamos a ver, Rashi nos va a explicar por qué decimos 7 semanas y no decimos 7 Shabbat, porque dice Sheva Shabbatot. Temimot completos van a ser para ustedes. Y nos dice Rashi, mi Maharat Shabbat, también acá la Torá nos habla de que van a contar estas 7 semanas desde el día siguiente de Yom Tov. ¿Cuándo empezamos nosotros a contar los días de Omer? Empezamos a contar la noche que Mozael Yom Tov de Pesach, ¿cierto? Esto es mi Maharat Shabbat, el 16 de Nisan. Y lo mismo que dijimos con traer el Omer, es lo mismo para aquí. Y nos sigue diciendo Rashi, y así es el principio de la cuenta, todo el mismo día, el día 16 de Nisan, solo que el corte de la cosecha y el empezar a contar se hace de noche. ¿Por qué? Porque nuestro día empieza la noche. Cuando se pone el sol, cuando salen las estrellas, empieza el nuevo día, ¿no es cierto? Pero el corbán lo traían en el día. Temimot tiene, dice que son completas las semanas. Shabbatot. Shabbatot nos dice Rashi que son Shavuot, semanas completas. Y esto nos enseña que comenzamos a contar desde la noche, que es el principio del día, como dijimos. Y si no fuera así, no serían completas, porque faltaría una parte del primer día. El versículo siguiente nos dice Ad mi Maharat Shabbat Ashevit, hasta el día Maharat Shabbat. Ahora vamos a tener un problema, porque después de 7 semanas, ¿a qué se le dice Maharat Shabbat? Maharat Shabbat, ahora no estamos en Yom Tov de Pesach, pasaron 7 semanas. Entonces, ahora Rashi nos va a explicar. Ad mi Maharat Shabbat Ashevit Tisperu Hamishim Yom Veikratem Mincha Hadashah Lashem. Hasta el día siguiente de Shabbat, séptimo, que en realidad este Shabbat no va a querer decir Yom Tov, sino no va a querer decir semanas. Séptima semana va a querer decir. Van a contar 50 días y van a acercar una ofrenda nueva para Hashem. Nos dice Rashi, Shabbat Ashevit, mi Maharat Shabbat Ashevit. Este Shabbat aquí no quiere decir Yom Tov, quiere decir Shavua, quiere decir semana. Como traduce el Onkelus, no sé si tienen ahí la traducción de Onkelus, Onkelus traduce a Shabbat Ashevit, lo traduce como Shevuata Shevieta. ¿Qué quiere decir? La semana séptima. Y no quiere decir Yom Tov, como explicamos antes. Entonces, mi Maharat Shabbat, ¿qué va a ser? Va a ser después de las 7 semanas completas, que son 49 días, al día siguiente va a ser el día 50. Entonces, ahí decía, Ad mi Maharat Shabbat, hasta el día siguiente de la semana séptima van a contar, y este hasta no incluye el día 50, porque ¿cuántos días contamos nosotros? Contamos 49. Entonces Rashi nos explica que es un hasta, pero sin incluir ese último día 50. Y si contamos 49, ¿por qué dice van a contar 50 días? ¿Alguien me puede contestar? Hamishim Yom, dice, Veikratem Mincha Hadashah Hashem. Dice, 50 días
y van a contar y van a acercar la ofrenda. El día 50 se refiere al día que se va a acercar la ofrenda y no se refiere al día que van a contar. Mi Maharat Asheviit, al día siguiente de la semana séptima, ese es el día 50 y van a contar. ¿Y cómo entendemos esto que van a contar? Si ese día no lo vamos a contar, Hamishim Yom dice, tal vez esto se puede explicar no de acuerdo a lo que dice el versículo en sí, sino esto hay que explicarlo de acuerdo a los Midrashim. Los Midrashim nos dicen que contamos 49 días y el día 50 traemos la ofrenda. Esta ofrenda es Minja Hadashah, es una ofrenda nueva y se refiere a la misma ofrenda, o sea, lo que se trajo cuando se trajo el hombre, que se trajo de lo nuevo, también aquí se trae de lo nuevo. Y nos dice acá que no es como todas las demás ofrendas que se traían de cebada y no de trigo. Y esta se trae de trigo y dejamos aquí por hoy a la perashá con Rashi.